Y en ese momento se nos ocurrió que una manera de explicar el origen de esto podía estar en esa imagen del oasis que se ocupó al principio como un signo de que estaba todo bien. Y nos pareció que era muy decidor ocupar esa imagen para graficar el nivel de no haber visto ni de cerca el problema que teníamos. Y la idea del oasis, para tratar de explicar el origen de al menos 3 tipos de violencias que veíamos en esta situación, consistía en lo siguiente. Para que haya un oasis, que para algunos significa sombra, agua, un vergel, alrededor de eso hay un desierto. Y la relación entre el desierto y el oasis es que hay un grupo de personas que despierta todos los días en un medio adverso como el desierto, va al oasis y vuelve al final del día costando un mundo moverse del desierto al oasis y viceversa, lo cual es un primer tipo de violencia que genera, es difícil moverse, genera contaminación, pierdes tiempo y vives en un medio donde todo está en contra tuyo, tienes esta experiencia de ¿y por qué ellos sí y yo no? Y vuelves al final del día. Esa es una. La segunda es de quienes, porque además la ciudad que nosotros hemos construido acá, con este nivel de iniquidad, hay otras sociedades donde las ciudades, si bien reflejan estas distintas calidades de vida, al menos en nuestra experiencia diaria, quienes viven en el oasis, por lo menos ven que hay otra gente que vive en el desierto. La ciudad que hemos construido nosotros te permite hacer toda tu vida en el oasis sin siquiera enterarte de que existe el desierto. Y en ese mundo, y lo voy a llevar a una experiencia quizás muy personal o privada, el WhatsApp del colegio. Me tuve que salir de ese WhatsApp porque simplemente había gente que no creía que pudiera haber otro nivel de mala calidad de vida. ¿De qué me están hablando? Y eso me parece que hace que sea tan difícil. Hay un reflejo en la ciudad que hemos construido que nos permite ser ciegos a otra realidad. Pero hay una tercera, que quizás es la más compleja, y de nuevo, así es la lata de la entrevista esta, que es de quienes han hecho toda su vida en el desierto y nunca siquiera han venido al oasis. Y para sobrevivir en ese medio adverso han tenido que cambiar los códigos. Es tan brutal esa subsistencia, y le voy a llevar un caso muy concreto. Cuando tú haces un proyecto de vivienda social, incluso bien intencionadamente, que hay una familia que vive de allegado en el fondo del terreno de alguien que recibió una vivienda social hace 20 o 30 años, o que vive en un campamento porque se tomó un terreno cerca de donde están las oportunidades y le sale el subsidio, esa vivienda de subsidio está a 2 horas de ahí donde ha creado redes y de donde están las oportunidades. Y una cosa tan concreta como que una pareja con hijos pequeños dejaba a esos hijos al cuidado de los abuelos que estaban en esa casa de adelante, y por mucho que vivieran en una mejora de 3 por 3 metros, esos niños quedaban a cargo de una red familiar. Cuando te sale el subsidio en esa casa, en la periferia, no hay nadie que los cuide. Uno de los 2 padres se queda en la casa, tu ingreso familiar se reduce a la mitad, o son esos niños que uno después ve en las noticias que se quedaron encerrados en las casas porque no había nadie que los cuidara. Crecer en ese ambiente de abandono, de falta de red, de desvinculación, hace que hay quienes llaman a ese mundo el de los desadaptados, pero en verdad es de los adaptados a un medio muy adverso, y ese tipo de violencia tiene unos códigos para los cuales nosotros probablemente tenemos pocas herramientas, al menos yo como arquitecto. Y no voy a nombrar un caso concreto que nos tocó para no estigmatizar, pero yendo a algunas de las poblaciones complejas donde nosotros pusimos a disposición los proyectos de los diseños, los planos en AutoCAD, de los proyectos que nos habían resultado mejor para que se descargaran gratis. Y una municipalidad descargó los planos y nos pidió ir a ver si es que esos planos, así como los adaptaron, podía servir para esta población muy compleja. Cuando llegamos a esa población, no te dicen todos, pero una parte importante decía: mi expectativa de vida son 24 años. ¿De qué me estás hablando de educación si yo tengo que sacarle el máximo provecho de aquí a esos 24? Ese mundo de ser adaptado, ese ambiente adverso, genera, creo, un tipo de violencia para el cual creo que el nivel de conversación que vamos a tener va a tener que hacerse cargo al menos de estos 3 tipos de realidades.